nudo deslizado y subimos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así vamos a hacer hasta tener 13 cadenas. Y aquí terminé mis 13 cadenas. Le voy a dar la medida en centímetros por si acaso están usando un hilo más delgado. Voy a agarrar mis cadenitas y las vamos a medir. Estas 13 cadenitas a mí me miden 6,5 centímetros. Recuerden que vamos a hacer una talla S. Para empezar nuestra copa vamos a dejar la última cadenita que hicimos, la número 13, sin tejer, y nos vamos directamente a la número 12 para hacer nuestro primer punto bajo. Toda esta copa se va a tejer en puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos por toda la cadenita hasta llegar a un punto antes de terminar. Todos mis puntos bajos hasta dejar el último punto sin tejer. En total aquí tejí 11 puntos. La última cadenita vamos a hacer un aumento triple. Y en este aumento triple vamos a marcar nuestro segundo punto, porque allí es donde vamos a hacer todos los aumentos. La copa se va haciendo de vuelta en vuelta en puntos bajos y solamente vamos a aumentar aquí donde tenemos nuestro marcador. Ahora vamos a tejer de este lado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado. Vamos a tejer 11 puntos bajos y a la vez nos vamos llevando esta colita para ir escondiéndola. Ya aquí terminé mis 11 puntos bajos y así nos queda. Esta colita ya la podemos cortar y seguimos tejiendo nuestra segunda vuelta. Así como esta, vamos a comenzar todas las vueltas que vienen a continuación. Vamos a hacer una cadenita y giramos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo que hicimos de la vuelta anterior, hasta llegar hasta donde tengo mi marcador. Vamos a hacer todos estos puntos. Ya aquí llegué donde estaba mi marcador. En total tengo 12 puntos bajos. Vamos a quitar nuestro marcador y allí vamos a hacer el aumento triple, que son 3 puntos bajos en el mismo espacio. Y como en todas las vueltas, vamos a marcar nuestro segundo punto del aumento. Vamos a realizar un punto en cada punto hasta llegar acá. En total tenemos que tener 12 puntos bajos. Terminé mis 12 puntos bajos, así nos quedó. Para comenzar nuestra vuelta número 3 vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador. Ya aquí llegué hasta donde tengo mi marcador. En total tengo 13 puntos bajos. Vamos a quitar nuestro marcador y aquí donde estaba nuestro marcador vamos a hacer el aumento triple. Y vamos a marcar nuestro segundo punto bajo y continuamos haciendo punto por punto hasta llegar acá. En total tenemos que tener 13 puntos bajos. Aquí terminamos nuestra vuelta número 3. Yo voy a parar mi video acá porque la secuencia va a ser la misma. Para que el video no se me haga tan largo, para comenzar nuestra vuelta número 4 van a hacer una cadenita, giran el tejido y van a hacer punto sobre punto hasta llegar hasta donde está nuestro marcador. Cuando lleguemos donde está nuestro marcador vamos a hacer un aumento triple.
Luego continuamos haciendo punto por punto hasta llegar aquí al otro extremo. Esa va a ser la secuencia que van a realizar, van a hacer vueltas y vueltas hasta llegar a de ancho que tengan 14 centímetros y de largo 14 centímetros. Si estás trabajando con un hilo más delgado, vas a seguir haciendo vueltas y vueltas hasta 14 centímetros. Yo me voy a quedar haciendo las vueltas que sean necesarias hasta llegar a los centímetros. Está mi copa terminada. Mi copa me mide 14 centímetros por 14 centímetros. Vamos a subir 4 cadenitas. Y aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Cargamos el ganchillo, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y hacemos una cadenita. Cargamos ganchillo, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto. Esa va a ser la secuencia que vamos a realizar. Vamos a hacer un punto alto, una cadenita, dejamos un punto sin tejer y nos vamos al siguiente. En este siguiente vamos a hacer un punto alto, una cadenita, dejamos este punto sin tejer y va quedando así, como puras casitas. Así nos va quedando, como puros cuadritos. Llegamos acá donde teníamos nuestro marcador y dentro de ese punto vamos a hacer un punto alto, una cadenita y dentro de ese mismo espacio vamos a hacer otro punto alto y nos queda como una V. De aquí es donde vamos a agarrar la tira que va hacia el cuello. Hacemos una cadena y como en este lado terminamos exactamente en el punto antes del centro, entonces de este lado vamos a comenzar igual. Entonces vamos a comenzar en este punto. Vamos a hacer un punto alto, una cadenita y aquí sí seguimos con la secuencia. Dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos una cadenita, dejamos uno sin tejer y en el siguiente hacemos otro punto alto. Y así vamos a seguir con la secuencia hasta llegar nuevamente acá. Mi copa ya terminada. Aquí corté. Así como esta vamos a hacer otra copa igual. Ahora vamos a unir nuestras copas. Para unir nuestras copas vamos a hacer una cadena que nos mida, ya le voy a dar la medida en centímetros. Mi cadena me mide 14 centímetros, entonces van a hacer una cadena de 14 centímetros. Y ahora lo vamos a unir a la copa. Vamos a voltear nuestras copas. Esta colita la vamos a ir escondiendo mediante vamos tejiendo. Vamos a meter nuestro ganchillo en nuestro primer punto y vamos a hacer un punto bajo para así unir nuestra tira a la copa y nos vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar acá hasta la otra extrema. Esta colita la vamos a ir escondiendo. Ya que hicimos nuestro primer punto bajo dentro del cuadrito, vamos a hacer otro punto bajo. Acá vamos a hacer otro punto bajo. Y nos vamos a ir llevando la colita. En cada vuelta nos va quedando como un huequito. La misma copa te va a ir mostrando dónde vas a ir tejiendo esos puntos bajos. Acá vamos a tejer otro punto bajo. Acá tengo otro espacio, vamos a tejer otro punto bajo.
Acá tengo otro espacio y vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar acá, hacia el otro extremo. Mi copa, ahora ya llegué a este extremo, ahora vamos a unir las dos copas. Como yo no quiero mis copas tan separadas, yo solamente voy a hacer 2 cadenas. Voy a agarrar mi otra copa, me voy a colocar en el último punto que hice y voy a hacer un punto bajo. Para así tener unidas, seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar aquí al extremo. Recuérdense de ir llevándose la colita para irla escondiendo. A mi otro extremo, ya aquí unimos la copa con 2 puntos cadena. Ahora la misma cantidad que hicimos de este lado, de esta cadenita, las vamos a hacer de este lado. Yo en total hice 26 cadenas, pero yo le estoy dando a ustedes la cantidad en centímetros para que se le haga más fácil. Entonces dijimos que teníamos de acá a acá 14 centímetros. Entonces de este lado yo voy a hacer cadenitas hasta tener 14 centímetros. Ya aquí terminé mi cadenita. Les voy a medir para que vean que tienen los mismos centímetros de la anterior. 14 centímetros igual que la de este lado. Vamos a realizar una cadenita de más porque nos vamos a regresar en puntos bajos. En el segundo punto empezamos a tejer nuestros puntos bajos. Y así vamos a hacer, nos vamos a regresar en puntos bajos por toda la cadenita. Vamos a pasar por aquí abajo del top. Recuérdense de tejer las 2 cadenitas que están acá y hasta llegar aquí hasta mi otro extremo de la cadenita. Cuando lleguemos acá, continuamos. Y aquí llegué hacia el otro extremo, ya hice puntos bajos por toda la hilera. Ahora vamos a girar y ahora sí vamos a empezar a hacer el diseño. Este mismo diseño que tiene la copa acá se lo voy a realizar aquí abajo. Entonces vamos a subir 4 cadenas, 1, 2, 3. Aquí tenemos 4 cadenitas, que son 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto y una cadenita de separación. Cargamos nuestro ganchillo. Este punto le pertenece a las cadenitas. Este lo dejamos sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos nuestra cadenita de separación, cargamos nuestro ganchillo, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer otro punto alto. Una cadenita de separación, cargamos ganchillo, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Y esa viene siendo la secuencia que vamos a hacer por toda la hilera hasta llegar hasta nuestra otra colita. Sería un punto alto, una cadenita de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto, una cadenita de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto. Yo me voy a quedar haciendo los puntos que faltan. Y aquí llegué al final, así me va quedando. Vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenas, giramos y ahora vamos a hacer la vuelta que vamos a repetir de ahora en adelante. Tejido, hacemos 4 cadenitas y vamos a hacer punto alto donde está cada punto alto. Aquí está nuestro primer punto alto, hacemos nuestro primer punto alto, una cadenita de separación, cargamos en el otro punto alto que sigue, hacemos otro punto alto,
una cadenita de separación, cargamos el ganchillo, el siguiente otro punto alto, y esta va a ser la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a empezar con 4 cadenitas, porque vamos a hacer las 3 que nos cuenta como nuestro primer punto alto y la cadenita de separación, y vamos a hacer punto alto en cada punto alto que se presente, separado de una cadenita. Así vamos a hacer por toda la hilera hasta llegar nuevamente aquí al final. Ya aquí terminé mi vuelta, mira qué hermoso se está viendo. Son como casitas, yo le digo como casitas. Este punto se llama, creo que es punto calado. Así como esta última vuelta vamos a hacer, yo voy a hacer 4 vueltas más, para con estas dos tener un total de 6 vueltas. Y aquí terminé mis 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 vueltas me miden, tienen 8 centímetros. Desde aquí, desde los primeros puntos bajos, yo, porque lo quiero así, de este tamaño. Si usted lo quiere más largo, bueno, sigue haciendo las mismas vueltas hasta el largo deseado. Ahora le voy a hacer puntos bajos en este borde para que se me vea más bonito. En el borde voy a hacer una cadenita al aire. Me voy a ir llevando esta cadenita que está aquí, esta colita que está acá. Y voy a hacer puntos bajos. Dentro del espacio voy a hacer un punto bajo. En el punto alto voy a hacer un punto bajo. En el espacio un punto bajo. Y esa va a ser la secuencia. Donde tenemos el punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Y dentro del espacio, un punto bajo. Vamos a hacer así hasta llegar acá. Ya terminé aquí mi borde. Si se fijan, queda más bonito. Esta colita ya la podemos cortar. Y hacemos aquí una colita y cortamos. Luego escondemos. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí nos vamos a ir llevando esta colita, vamos a meter y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Dentro del espacio hacemos un punto bajo, nos vamos a ir llevando la colita. Dentro del punto alto, otro punto bajo. Dentro del espacio, otro punto bajo, y así hasta llegar aquí al final. Y aquí llegué al final y así nos quedó. Esta colita después la entretejemos. Aquí hacemos una colita al aire y cortamos. Ahora vamos a hacer las tiras que van aquí hacia el cuello, que esas son las mismas que van a pasar por atrás para sujetar nuestro top. Y aquí terminé mis 2 bordes, ya escondí hebras. Ahora solo nos queda hacer las tiras que van hacia el cuello. Las tiras las vamos a hacer aquí en medio, donde está la B. ¿Se acuerdan que aquí en el punto del medio hicimos un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo punto? Bueno, ahí vamos a meter el ganchillo. Vamos a agarrar hilo. Vamos a llevar las dos tiras. Luego, de aquí en adelante, si empezamos a tejer con una sola, que es la que viene del ovillo. Y vamos a tejer o vamos a hacer cadenas hasta llegar a un largo deseado. Yo voy a hacer 200 cadenas porque mi tira va a sujetar aquí en el cuello y la voy a pasar cruzada
corto, hago un nudito y empiezo a hacer lo mismo que hice aquí, lo empiezo a hacer acá en medio y hago mis 200 cadenas. Voy a hacer eso y ya les muestro el top terminado. Este es mi top terminado. Le puse este detalle de cuencas de madera, le puse este piquetito para que se vea más bonito. Ya hice el total de mis tiras por el video. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas, le des me gusta. También puedes seguirme por mis redes sociales. En la cajita de información te dejo el link para que puedas visitar.